Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Estamos con un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas del canal del diario digital Conclusión. Esta vez también continuando con una serie de notas y entrevistas que creemos que son lo suficientemente reveladoras en tanto y en cuanto quien será nuestro interlocutor es un experimentado empresario, ha sido titular de la UIA, también ha sido candidato a presidente por la democracia cristiana. Estoy hablando del doctor Manuel Herrera. El doctor Manuel Herrera, activa participación en cámaras industriales, nos va a poder de alguna forma orientar respecto de lo que es algunas comparaciones desde la historia, con una mirada un poco más radiográfica de cuál ha sido el devenir de la industria, qué males ha padecido, qué políticas de alguna forma la cimentaron y la fortalecieron como para poner a la República Argentina en un lugar en el cual nunca tendría que haber caído. Así que le damos la bienvenida a Manuel, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, todo bien acá, tratando de inteligir y de orientarnos respecto de esto que es nuevo, que seguramente para vos también lo será, porque tiene que ver esto con cómo mirar la producción, ¿no? La industria, la empresa en un contexto de pandemia y cómo deberíamos hacer, según tu experiencia, para poder pensar una Argentina hacia el futuro? Sí, así es. Primera cuestión, Aldo, creo que es decisivo pensar y definir bien dónde estamos. Sí, claro. Repetidamente decimos que esto es lo que estamos viendo, esta pandemia ha llevado a una crisis que no se vio durante 100 años. Lo último que ocurrió fue la gripe española, donde murió ahí mi bisabuelo, que estaba en París, Ujú. murió en ese momento. Pero en el caso de la industria, hace 100 años pensemos que casi no había industria. En la Argentina eran los saladeros, algunas industrias muy relacionadas con el agro, ¿no? Eh, no había una industria realmente hace 100 años. O sea que esto es la primera vez que la industria argentina está afectada por semejante cuestión como es esta pandemia, y que si nos situamos más acá, mucho más acá, realmente la Argentina viene padeciendo desde hace más de 4 años, es decir, todo el gobierno de Macri, tuvimos una recesión y un descalabro económico que fue autoprovocado, porque por ejemplo nadie me ha podido explicar hasta ahora por qué el gobierno de Macri dispuso que las divisas de exportación no se liquidaran, perdón, en el país, como venía ocurriendo hace 60 años, que esto era obligatorio, que todas las divisas de exportación había que liquidarlas en el país. Esto a mí me lleva a sospechas, porque nadie me lo puede explicar. Y digo, ¿cómo un país que siempre vive necesitado de divisas, de pronto a alguien se le ocurre decirle a los exportadores, no es necesario que las traigan, saco la obligación que rige desde hace 60 años, o hace, perdón, sí, 60 años, y pónganla, pueden liquidarla hasta dentro de 10 años a las divisas. Lógicamente esto produjo una contracción terrible en la disponibilidad de divisas del país, y sabemos quién es el primero que sufre con esta contracción, es la industria, Sí. que deja de poder importar los insumos básicos que necesita y maquinaria que no se produce en el país y que también se necesita importar. O sea, ahí fue realmente un cachetazo muy fuerte a la industria. Esto se quiso reemplazar, esta disposición absurda, a menos que haya sido de alguna manera remunerada a alguien, se quiso reemplazar con un endeudamiento feroz a la Argentina. Y de nuevo, a la industria esto le viene muy mal, porque la industria perdió la posibilidad de endeudarse, o mejor dicho, de tomar deuda para capital de trabajo y para mantener sus operaciones o incrementarlas, tanto en el mercado externo, por lo que el Estado había absorbido todas las disponibilidades que había para la Argentina, como en el mercado local. Recordemos a las barbaridades que se llegaron a pagar de intereses
puestos por el Estado, porque era el gobierno, no digamos del Estado, el gobierno que tuvimos fue el que establecía con todas las distintas negocios que le dio a los bancos y todos esos diferentes posibilidades de colocar el dinero directamente en el Estado, que lo absorbía todo a intereses colosales. O sea que la industria la fue llevando a una situación gravísima. Y esto es lo que pasó, que tuvimos una caída de la producción industrial, el cierre de 25.000 empresas y la pérdida, yo creo que por lo menos 350.000 puestos de trabajo. Esto es gravísimo, porque entonces además achicó mucho el mercado interno, la demanda, que es la base de sustentación, esa demanda local, la base de sustentación tanto para su propia economía, la demanda interna, como para darle fuerzas para poder exportar, porque ciertos gastos en el mundo solo se pueden absorber en el mercado interno. Y no se puede exportar esos gastos no pueden ir en el precio de exportación. Más aún, los enormes impuestos que sancionó ese gobierno lo llevaron a una situación gravísima. O sea, la industria y todos nosotros, porque dependemos cuántos trabajadores han dejado de trabajar en la industria y todos nosotros, aunque creamos que estamos muy alejados de la industria, estamos en una trampa tremenda que nos ha colocado en una situación difícil. Y en esto, estalla la pandemia, que por supuesto sabemos cada uno, porque cómo lo sufrimos, cómo ha cambiado la vida que se traduce esto en menor consumo, en menor posibilidad de trabajo, menor ingreso a muchos hogares, por más que el gobierno está teniendo una excelente política que el mundo la aprendió de la crisis del 29 o del 30, como se dice usualmente, y que se está usando en todo el mundo. Es decir, poner plata en la calle y en el bolsillo de la gente. Lo está usando Estados Unidos y lo está usando la Comunidad Económica Europea. Todos estamos usando lo mismo. Y la Argentina enseguida salió a paliar la situación de las empresas, pagar parte de los salarios que tienen que pagar las empresas, disponer prórroga de vencimientos de impuestos y demás. Pero entonces estamos en una situación difícil, porque nadie sabe. Yo me río y me indigno. Me río por la brutalidad de algunos y me indigno porque no tienen derecho a formar parte de la dirigencia o pretender hacerlo y no tener nociones elementales. Nadie puede decir, porque dicen que nos digan cuánto dura esta pandemia. Nadie puede decirlo. Tendremos que tener un teléfono con Tata Dios. ¿Cómo vamos a disponer? ¿Quién lo puede decir? Los grandes infectólogos del mundo, los sabios más grandes del mundo, no pueden decir cuándo dura, cuánto tiempo va a durar esto y cuándo va a terminar. Porque este maldito virus además tiene mutaciones, etcétera, y tiene complicaciones. Entonces, no es cuestión de pedirle al gobierno o pedirle a alguien. Acá hay que esperar. Es como cuando se produjo la explosión de los volcanes y murieron los dinosaurios, no quedó ni uno. Que los dinosaurios tendrían que haber dicho, pero ¿cómo no? Díganme cuándo termina esto. Es así de sencillo y así de tonto lo que estoy diciendo. Lo pongo como un ejemplo espantosamente simple e ingenuo. Pienso decir, pero esto es un hecho de la naturaleza. Solo Dios nos puede decir esto. Claro. Y lamentablemente se hace poco acá de parte de ciertos círculos, ¿no? Ajá, sobre todo digo de los círculos opositores. Se hace poco por acercarse a Dios. Bien, y en este marco, visto de alguna forma interpretado en esto que nos aportás, de quiénes son los que hoy de alguna forma vociferan en el marco de estas tres grandes caracterizaciones, que tal vez tengan más, si uno fuera un especialista, pero ¿por qué hubo una clase empresaria, algunos muy batalladores y si se quiere, planteando la lucha y diciéndole al gobierno que esto está mal, y por el otro lado aquellos que decían que era el Círculo Rojo y que eran los amigos de Macri,
están apegados, digamos. ¿Qué grado de empresarios podemos decir que existe cuando hay muchos de ellos solo han vivido al amparo del Estado, ¿no? La empresa nunca fue un desafío. O la empresa como se la conoce en el capitalismo, aquella que se presta para la competencia, parece ser que estaba ausente. ¿Es fácil ser empresario en esos términos en Argentina? No, pero Aldo, fíjate que acá ha habido una involución. A ver. Acá nosotros tuvimos grandes empresarios. Grandes, yo siempre tengo mi abuelo, ¿no? Que fue un gran empresario, nunca le pidió nada al Estado, pero puso esfuerzo y demás. Y así la crisis del 30 lo trató muy duramente, tuvo que vender mucho campo, él para pagar no quería dejar de pagar a nadie. Pero digo, ejemplos como el de Di Tella, el padre de estos que nosotros hemos conocido, un señor que vino de Italia sin nada, y empezó con una fábrica de maquinitas de amasar. La fabriquita era como ese estilo de la picadora de carne que hemos conocido a mano. Eso era lo que empezó. Y después llegó a tener el conglomerado industrial más grande de Latinoamérica. Tenía fábricas acá, tenía fábricas en Brasil y en México, exportaba máquinas de lavar, heladeras, cocinas, a todos lados, incluso creo que a Europa exportó, pero era el abastecedor de todos los países acá de alrededor y de la Argentina, obviamente. Terminó fabricando autos también. Mira. Tuvimos otros hombres así extraordinarios, bueno, como Fortabá, que hizo una cosa extraordinaria con sus empresas de cemento. Bueno, te podrían nombrar muchos que hicieron maravillas, empresarios que no andaban pidiéndole al Estado. Después hemos tenido una decadencia muy dura que se debe también, creo, a que empezamos a tener gobiernos que, en lugar de tener disposiciones favorables a la industria, no digo regalos, pero disposiciones favorables, como ocurrió, te quiero decir, en la época del peronismo, por ejemplo, que no se puede discutir eso, y continuó en la época del frondicismo, también de Frondizi, hubo realmente un ambiente muy apto para el desarrollo productivo del país. Y después, lamentablemente, vinieron los gobiernos liberales, el primero de los cuales que yo marco, y no digo que sea mala persona, que no fue mala persona, Martínez de Hoyo no creo que haya sido una mala persona, ha quedado como una mala palabra, pero no creo que lo haya sido. Pero empezó con estas teorías liberales, después vino Cavallo, que se disfrazaba, pero que no era realmente una persona muy dañina para la producción argentina, muy dañina, y para la gente. Pensemos que llevó el IVA, el impuesto que paga hasta el más pobre, una palabra dura, hasta el más miserable que no tiene para comer apenas unos fideos. Sí. Paga ese impuesto, no nos podemos sacar nada de encima. Y lo recibió al impuesto al 13%, si no recuerdo mal, lo puede haber sido menos, pero creo que fue el 11 o el 13, y lo llevó al 21%. Eso es lo que paga el 21%, o sea, la quinta parte de lo que emplea la gente hasta para comer, se lo lleva el Estado por estos impuestos que crearon esos. Y crearon estos intereses brutalmente altos, y después siguió, por supuesto, con el menemismo, y siguió después con todo el cabalismo también, que ha sido feroz, y siguió con Macri, ¿no? Con Macri ha sido espantoso para favorecer a algunos amigos, porque les ha dado mucho, por ejemplo, estas usinas que se vendieron a $400 millones, se vendieron poco antes de irse Macri, se la vendió a su hermano de la vida, como Caputo, y esas empresas estaban valuadas en 1.200 millones. Y Midlin, y la vendió de dólares, estoy hablando, y la vendió a 400. Pampa Energía sí fue una de las compradoras, estamos hablando de Caputo y de Marcelo Midlin. Exactamente. Las empresas, o las Midlin, dos termoeléctricas, Caputo. una es Ensenada de Barragán y la otra es Mariscal López. Sí, Barragán y López, Brigadier López. Brigadier López en Santa Fe. Bueno, esos tenían un valor de 1.200 millones de dólares. Son las últimas, las más modernas que se hicieron en Argentina. Sí, que se vendieron por 400. Y bueno, todas estas cosas, o después el otro Caputo, que fue ahí uno de los administradores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que recibió Macri, cuando le entrega el gobierno Cristina Kirchner, 60.000 millones de dólares, Aldo. 60.000 millones de dólares. Y creo que quedaron 15.000 millones, y si es que quedaron, porque lo
prestaron malamente al Estado mismo, a la provincia de Buenos Aires, a Vidal le dieron mucho de esa plata, pero además de eso, el señor Caputo, creo que se llama Luis, que decía Peña, ese hombre que ha hecho tanto daño al país, el Marcos Peña se llama, decía que era el Messi de las finanzas. Prestó 500 millones de dólares, 500 millones de dólares, lo colocó en un fondo de inversión de los Estados Unidos. ¿Y de quién es ese fondo de inversión? Él es uno de los dueños. Sí, claro. Es terrible esto. Sí. Y agreguemos, con el tema de las autopistas, hicieron un cuento, una burda maniobra, y Macri se llevó también pocos días antes de irse 500 millones de dólares de nuevo. Y agradezcamos que terminó ese gobierno porque tenían en venta ya el puerto de Buenos Aires, iban a hacer otro Puerto Madero, toda la tierra del puerto de Buenos Aires, se la iban a llevar a un conglomerado que habían hecho en sociedad con Caputo y con Singapur. Sí. Y le iban a llevar al puerto de Buenos Aires una isla que iban a construir esta empresa. Pero también eran cifras de fantasía, miles de millones de dólares el valor de venta de eso. Bien. Bueno, todo esto ha ido colocando en que acá no fue bueno producir, porque el que producía perdía, por lo que te digo, por el ambiente de intereses carísimos. Siempre una empresa industrial, sobre todo, tiene que endeudarse para poder seguir avanzando y creciendo, y con impuestos tremendos, con un mercado interno que se iba achicando cada vez más y con unas exportaciones que se hacían imposibles por varias razones. Perfecto. Una de estas eran los impuestos. Bueno, ¿qué hacía? Esas empresas, ese capitalismo productivo se fue destrozando y se fortaleció enormemente el capitalismo financiero que no da trabajo, que no da arraigo, porque en 5 minutos se llevan la plata simplemente como una comunicación electrónica, se llevan toda la plata. Entonces, ciertos bancos, ciertas operaciones financieras y ciertos amigos del poder se llenaron de plata. Y lógicamente los demás industriales se fueron yendo y se fueron agotando. Tanto es así que hay un conocido industrial argentino, porque no es el industrial, maneja una empresa acá que es de su familia, pero él no es industrial y conoce poco de la industria, que este señor siempre fueron enemigos de Macri y ahora llegó a ser fiscal de mesa del PRO. Blaquier. No, Blaquier es otro, este es Ratazzi, el de Fiat. Ratazzi. Sí, Blaquier hizo otra. Blaquier era el sobrino, destruyó los telegramas de los resultados porque era fiscal de mesa y rompió los telegramas porque había había perdido ahí el macrismo. Sí. Y tenemos una justicia tan vergonzosa, también provocada por Macri, como ha dicho las Naciones Unidas en un informe que han producido ahora, que Macri destruyó la independencia de la justicia, destruyó jueces, fiscales, etcétera. Los destruyó. Bueno, esta justicia, creada por esta gente que hay que solucionarlo de alguna manera, lo absolvió a este señor. Lo absolvió. Sí, claro. Entonces, si esto es lo que tenemos, es muy duro. Yo digo sinceramente, si yo fuera Alberto Fernández, yo me hubiera declarado enfermo y me hubiera retirado, hubiera renunciado. Esto es imposible de soportar. Entre la enorme cantidad de problemas, entre que no tiene descanso, fíjense las horas que trabaja por día y a veces termina una reunión a las 10 y pico de la noche y continúa después en una reunión de prensa o un programa de televisión hasta las 11:30, 12 de la noche, sábado y domingo. Y encima con esta contra de estos medios hegemónicos que son medios vendidos a todos estos poderes y a las pautas que les dio el macrismo que están apareciendo, este periodismo que ahora saca solicitadas, y yo lo que le digo es por qué no se preocupan que estuvieron cobrando barbaridades y participando de la información que le daba el espionaje estatal. Esto jamás se había visto en la Argentina, nunca se había visto este espionaje conformado por empleados y funcionarios del Estado al más alto nivel. Hoy la han citado a Magdalani y a Rivas a declaración indagatoria, pero creo que va a seguir más para arriba esto.
Perfecto. Y bueno, Manuel. todo esto, ¿cómo soporta la Sí, Argentina? no, es increíble. Manuel, para retomar, digamos, el tema del camino, ¿qué debe hacer el hombre de empresa? Entiéndase esto, los titulares de pymes, aquellos que son empresarios de la gran empresa o mediana. ¿Cuál sería la salida para este contexto? ¿Cuál es el paso que deben dar? Bueno, hoy la Argentina tiene un enorme porcentaje de su equipamiento industrial eh, sin utilizar. Sí, Hay un porcentaje muy alto, yo creo que debe superar ampliamente el 50%. O sea, hay máquinas. Tenemos buena tecnología porque se había incorporado durante el kirchnerismo. Se había sí, incorporado mucha tecnología buena y equipamiento bueno. Y tiene una mano de obra que es, no quiero sonar presuntuoso, pero pocas en el mundo pueden competir como calidad de la mano de obra a nuestra mano de obra. Yo he visto y me han enseñado gente experta en esto, metalúrgicos, pues en este caso, me hacía ver cuando yo me paraba a admirar en una exposición un automóvil en un país hermano nuestro y lo veía muy bien. Me decía, fíjate bien, Manuel, fíjate bien, me decía este metalúrgico. Esa puerta no cierra bien y mira las soldaduras. La calidad de un auto nuestro, pero lo pasa por arriba. Y todo el equipamiento, lo que produce la industria argentina, la calidad de la industria es fantástica y eso se debe a la incorporación de tecnología, a la viveza para generar de nuestros científicos y técnicos, como lo han demostrado ahora estos que Cavallo los mandaba a lavar los platos, sí. como se ha demostrado ahora con la enorme cantidad de cosas que han inventado en estos tiempos del coronavirus, porque la Argentina tenía dificultad de abastecimiento de algunas cosas, inventaron equipamiento para tratamiento de los enfermos, cosas que increíbles, los científicos y técnicos nuestros están a la altura de los mejores del mundo, por Sí, algo es cierto. están en todos lados. Sí. Entonces, todo esto es una fortaleza enorme que tiene el empresariado y tiene su propia sabiduría. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema va a ser el mercado, el interno, porque va a costar, a pesar de todo lo que está haciendo el gobierno, que es fantástico, el estar con todas estas instituciones de que le paga parte de las remuneraciones o a gente que está sin trabajo le da estos auxilios y eso significa no solamente una maravilla para la pobre gente que está en esta situación, sino que significa mantener el mercado requiriendo abastecimiento. Esto da mucha fuerza y esto es obra del Estado, tan vilipendiado, es del Estado, seamos claros. Bien. Y esto le da fuerza para poder exportar. Entonces, ahí están las fuerzas. ¿Cuáles son las debilidades que tiene? Primero, el mercado que se ha achicado mucho, lamentablemente, y que está siendo mantenido por estas medidas estatales. Y el otro tema, la ausencia de capital de trabajo, de préstamos, pero que también se está haciendo mucho, como hemos visto, para los préstamos para las pymes, préstamos con tasa subsidiada, préstamos que son sin ninguna tasa, o sea, son préstamos gratuitos. Todo esto tiene que venir muy bien. Y en la medida que el país pueda, primero, yo por supuesto no voy a plantear lo que acá dicen algunos, de que hay que rápido volver a poner en marcha la economía, porque si no se debilita mucho. No, yo creo que hay que poner en marcha, seguir poniendo en marcha y mantenerla la vida y la salud. Estoy viendo todos los días, yo leo los diarios del exterior, cómo están volviendo para atrás y cómo se equivocaron algunos que hicieron antes de tiempo esto, lo que se llama la apertura económica, que es volver a que todo el mundo esté trabajando y demás. Lo que ha pasado en los Estados Unidos, Nueva York tuvo que volver para atrás con la apertura, por ejemplo, de los restaurantes. Se puede comer en la vereda, pero ya no te dejan entrar adentro. Está batiendo récords de contagiados y de muertes Estados Unidos. Y ahora Florida es un espanto lo que está sucediendo en Florida, en California, en Texas y también en Nueva York está afectando. Pero hoy en Italia ya se ve también que están volviendo para atrás con muchas de las medidas de apertura, como se llama, y también lo están haciendo incluso en Alemania. Y en Alemania están haciendo como se hizo en Wuhan, en China,
prácticamente estableciendo cordones de bloqueos de las ciudades. Quedan como en una esfera las ciudades. Veamos lo que está pasando en Brasil, que es espantoso, o lo que pasó en Chile, que el famoso modelo que nos querían vender, Chile es, ya creo que está en el quinto o sexto puesto en muertes y contagios, a pesar que tiene una población que debe ser la tercera parte de la Argentina. Ecuador, lo que ha pasado, cuidado, no tenemos que adelantarnos, podemos sufrir económicamente, pero yo prefiero sufrir que tener la mitad de la economía, pero no quiero tener, si en lo posible, si pudiéramos no tener ni un solo muerto. Esto es importante, porque esto nos destroza primero a las familias, destroza la vida de la gente y termina destrozando la economía también. Y escuchemos, por favor, como siempre, esa palabra, ese mensaje inigualable que es de la Iglesia. Y en este caso del Papa, lo que está planteando Francisco es extraordinario. Hoy ha planteado que las deudas externas se debieran perdonar directamente, borrarlas. Estos mensajes de la Iglesia vienen a través de sus representantes en la tierra, en este caso del Papa Francisco, que yo cada vez creo que es una maravilla, cómo Dios nos reservó el Espíritu Santo a Francisco para que lo tuviéramos en esta situación desgraciada. Escuchemos eso, porque esos son mensajes que vienen de más arriba. Escuchémoslos. Primero la gente, primero la vida, primero la salud. No apuremos las medidas de liberación de la economía, que espere todo lo que sea la economía. Perfecto. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu tiempo y por participar en este capítulo del ciclo de entrevistas. No, al contrario. Ha sido muy sustancioso, ha sido realmente... Me has hecho pensar mucho, Aldo. ¿Cómo? Me hiciste pensar mucho porque diste unas definiciones, como te lo marqué, excelentes. No te equivocaste en ningún calificativo, me parece. Muy bien, te agradezco yo a vos, yo aprendí mucho hoy. No, por favor. Manuel, bueno, yo te tengo que agradecer a vos por hacernos todo este aporte. Gracias por participar y bueno, y por ser parte de esta iniciativa que tiene el canal de TV del diario Conclusión. Seguramente vamos a estar charlando contigo en otras oportunidades. Hechos se van a suceder seguramente y van a estar muy relacionados durante lo que sea el tiempo de la pandemia y de la cuarentena para poder tratar a la pandemia y cómo de alguna manera los argentinos vamos a estar estudiando de qué manera salir. Y en esa forma de encontrar las respuestas de cómo salir seguramente te vamos a tener como intérprete y también como un opinador con las facultades y el conocimiento que has aquilatado en todo tu historial de empresario. Así que te agradezco mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, Aldo. Conservemos mucho la esperanza. Por supuesto. Un pueblo maravilloso. Bueno, escuchábamos al doctor Manuel Herrera, como lo he presentado anteriormente en el principio del ciclo de este capítulo, quien es abogado, fue ex titular de la Unión Industrial Argentina y candidato a presidente por la Democracia Cristiana. Hacer cierto grado de evaluaciones respecto de cómo ha sido prácticamente la historia de la República Argentina, ha sido una síntesis muy sucinta, pero sí se ha recorrido aquellos momentos de la historia que fueron necesarios tenerlos como referenciales para poder darnos cuenta de qué fue aquello que nos hizo mal y qué es lo que nos hace bien. No tan taxativo ni tan absoluto, pero sí seguramente los argentinos hemos tenido momentos en los cuales uno puede decir, en el marco de los desarrollos que se daban, tener a lo mejor un grado más de felicidad. Esta es la historia argentina, esta es la forma que tienen los argentinos de verla y como argentinos también lo vemos nosotros. Así que gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas del diario Digital Conclusión con el canal, al frente Sebastián Moreno y quien te habla, Aldo Batizaco, te dice que nos vemos mañana en un nuevo capítulo.